que habla de... sí, compañera. Perfecto. Pero bueno, su computador. Bien. La María hizo una presentación. Qué linda. Buenos días, compañeros. Bueno, tengo un caso en el consultorio, una señora tenía una letra de cambio y venía a consultarme si estaba bien llenada. Para esto nos dirigimos al artículo 114 del Código de Comercio, donde encontramos los elementos que debe contener una letra de cambio. Para esto, la primera es la denominación expresa que debe contener esa una letra de cambio. No puede ser también la letra de cambio. Ahora, si bien, si esta no la tiene, igualmente va a ser válida siempre que se encuentre que sea a la orden. Por otro lado, tiene que tener la cantidad, la orden de que se debe pagar una cantidad incondicional. Como pueden visualizar esa letra de cambio, se puede poner de manera numérica. Yo le podría pedir algo, por favor. ¿Podríamos poner mejor la letra de cambio que usted tiene en su celular? Bien. Esta es la letra de cambio que tenemos. ¿Cómo? Perfecto, la que usted me mostró de la que llegó. Bien, así llegó la letra de cambio, ¿no? No sé si visualizan todos. Esto es lo real, ¿no? La letra de cambio de su compañera llegó con esto. Vence el 25 de septiembre del 2026 por $3.192. Cuenta 25 de mayo del 2026. Letra de cambio a la orden. Nombre del beneficiario. Perdón, nombre del beneficiario. Bien. Nombre del beneficiario. Padecer a la orden de, está en blanco. La cantidad de $3.192 con el interés por ciento, emisión, vencimiento, sin protesto. A Clever Valareso Minchala. ¿Quién es a Clever Valareso Minchala? Beneficiario. Pues esto es como una carta, ¿no es cierto? Cuando indica A, es a quien dirijo la orden incondicional de pago. Esta persona es el girado, es a quien se identifica como girado. Y aquí ustedes van a tener un espacio para... la firma de quien emite la letra de cambio, no para la firma de el obligado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la firma del obligado, ¿en dónde debe estar? En la aceptación. Porque si no está en la aceptación, para ejecutar la acción cambiaria directa, vamos a tener que generar obligatoriamente el protesto. ¿Está claro? Bien. ¿Y cómo está el resto de la letra de cambio? El resto de la letra de cambio está así. Acepto sin protesto, valor recibido por lo tanto, esta firma, ¿de quién debe ser? De don Clever. ¿Estamos? Bien. Entonces, antes de ver los requisitos, ¿está claro el ejemplo o no? Aquí el nombre del beneficiario. Bien. ¿Qué les parece si revisamos los requisitos del artículo 114 de la letra de cambio y regresamos con eso? Para ver si podemos demandarlo o no. ¿Les parece? Bien, vamos. Este güey que... ¿Qué es lo que sucede con los requisitos de la letra de cambio? Habíamos visto, vamos acá, dejamos esto. Sí, siga por favor. Terminamos eso y luego conversamos de ello. Bien, ¿qué es lo que sucede con los requisitos de la letra de cambio? La letra de cambio tiene requisitos formales. ¿Se acuerdan que hablamos de que los títulos formales son formales? ¿Por qué decíamos artículos formales? Olvídense el hecho de que la formalidad hace alusión a que sean suscritos ante el notario público, ante el notario público. No es así. ¿Por qué son títulos formales? Porque la legislación nos da la formalidad de los requisitos que debe cumplir ese título valor para que tenga plena eficacia jurídica. ¿Se entiende lo que decimos? ¿Cierto? Cuando hablamos de la formalidad que está recogida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿en dónde vamos a encontrar esa formalidad? Esa formalidad la vamos a encontrar dentro del Código de Comercio, específicamente ¿en dónde? ¿En dónde están los requisitos formales que debe contener la letra de cambio? Ni más ni menos, son esos requisitos. ¿En dónde constan? Constan en el artículo 114 de la ley. Bien, entonces, si ustedes mañana en el ejercicio de la profesión demandan una letra de cambio, defienden una letra de cambio o resuelven sobre una letra de cambio, porque muchos de ustedes van a ser jueces, pero van a ser de los jueces buenos, ¿cierto? Los que no se van a dejar de
así se van a dejar. No creo que... Nunca respeten los principios. Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que ustedes lo primero que tienen que valorar para calificar cualquier tipo de acción es saber si es que el título o valor cumple con todos los requisitos legales. Estamos los requisitos formales. Los requisitos formales, según la doctrina, son dos. Los primeros son los intrínsecos o subjetivos. ¿Qué significan los intrínsecos o subjetivos? Son los generales, los que son necesarios para todo acto político, ¿sí? Los que se exigen para la celebración de cualquier contrato o de cualquier negocio público. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando hablamos de los elementos intrínsecos o subjetivos que no pueden ser negociados, que no pueden ser inobservados, que no pueden ser cumplidos, ¿a cuál haré alusión? ¿Haré alusión a qué? A la capacidad, al consentimiento, al objeto y a la causa lícita. Estos elementos tienen que verificarse ¿para qué? Tienen que verificarse para que los obligados puedan ser exigidos para el cumplimiento de la obligación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos, ¿qué pasa si es que, esto ustedes lo habrán visto en el título preliminar? ¿Qué pasa si es que para la firma de Don Clever se le puso la pistola en la cabeza? ¿Hablaremos de consentimiento? No, porque va a haber un vicio de consentimiento. ¿Qué vicio de consentimiento? Acá, la fuerza, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa si es que a Don Clever le hicimos firmar la letra de cambio diciéndole que era el soporte para poder otorgar un crédito usurero a su favor? A él nadie le obligó, él estaba consciente. Cuando fue y le pidió plata al chunquero, el chunquero le dijo: vea compadre, no pasa nada, yo le presto la plata, pero ustedes tienen una quita de cambio, porque si vos no me pagas los $3,000 con interés del 10% mensual, yo te ejecuto eso y te quito tu carro. ¿No crees tú? ¿Existe o no existe consentimiento? Existe consentimiento. ¿Qué es lo que no va a existir? No va a existir objeto lícito. Qué lógico que es el derecho, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, si es que Don Clever, por ejemplo, a la fecha de aceptación tenía 17 años, ¿podía ser considerado como capaz para obligarse dentro del negocio jurídico? No, a menos de que él haya tenido la capacidad de representarse. ¿Eso cómo se llama? Emancipación. ¿Se entiende? Bien. Súper simple entender el derecho, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos intrínsecos o subjetivos sirven ¿para qué? ¿Solamente para los títulos ejecutivos o para todos los negocios jurídicos? Para todos los negocios jurídicos, ¿no es cierto? Para todos los que hagan bilaterales o unilaterales, esto verifica los mismos elementos. Sí. Bien, vamos con los otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Extrínsecos o estrictamente formales. Esos a qué hacen alusión. Los extrínsecos o meramente formales harán alusión a la estructuración de la letra de cambio, a los elementos que deben verificarse en la letra de cambio. En palabras más simples, estos están relacionados con 114 del Código de Formación. Estos son los elementos que deben cumplirse para que el documento que ustedes tienen frente a ustedes o en la pantalla tenga la calidad de título ejecutivo. ¿Cómo puedo representar? ¿Sí? Son los elementos formales, los de la forma del documento, para que esto sea considerado como un título válido. ¿Está claro? Bien. Estos elementos ya no son como los intrínsecos, porque los intrínsecos o subjetivos, estos sí o sí tienen que verificarse. Si en alguno no hay consentimiento, si en alguno no hay consentimiento, si es que en alguno no hay causa y objeto lícito, si es que en alguno no hay capacidad, simplemente no podrá generar efectos jurídicos. ¿Está claro? Bien, en los elementos intrínsecos o formales
van a existir dos clases de requisitos. ¿Cuáles son esas dos clases de requisitos? Son los elementos sustanciales y son los elementos naturales de la letra K. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces, en la subdivisión de los elementos explícitos, si tenemos los sustanciales, ¿qué sucede con los sustanciales? ¿Ya vieron código orgánico general del proceso? ¿No? Esto nunca se va a olvidar. Cuando se desarrollan las audiencias preliminares o las audiencias únicas, ¿cuál es el orden en el cual se desarrollan esas diligencias? Esas diligencias se desarrollan de la siguiente manera. Primerito, se habla de excepciones previas. Primero. Luego de eso, el juez les consulta a las partes sobre validez procesal. Les dice, a ver, partes, pronúnciense sobre validez procesal. ¿Por qué es importante la validez procesal? Porque si falta algún elemento que pueda afectar a la validez procesal, eso genera nulidad. Entonces, el Código Orgánico General de Procesos, bien trabajado en esta parte, quise, oiga, de entrada conversemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguna de las partes dice no hubo citación y eso le privó de ejercer su derecho a la defensa, tiene que ser alegable en ese momento, porque si usted se queda callado, ¿qué entiende como efecto jurídico en el ámbito procesal esa circunstancia? Que usted está aceptando que eso no le limitó su derecho a la defensa y dicho eso, usted pudo defenderse, por ejemplo, y plantear su teoría del caso, aún sin contestar la defensa. Ya les voy a contar qué es lo que sucede con el caso que tuve ayer yo en mano. Bien, y cuando hablamos de validez procesal, tenemos que hablar de elementos sustanciales al proceso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos sustanciales al proceso? Por ejemplo, falta de competencia del juez, que también es una excepción previa, falta de citación, por ejemplo, y aquí hacemos alusión con elementos sustanciales. Son causas que si es que se verifican en un proceso, simplemente el proceso no puede continuar. ¿Por qué? Porque le enferma el proceso. Le enferma, le hace que nazca enfermo. Y si es que nace enfermo, al momento de terminar el proceso, ¿qué va a suceder? Se va a morir. ¿Y qué significa la desaparición del proceso? Todo regrese al momento en que se generó esa nulidad. Elementos sustanciales del proceso. Recuerdan de mí cuando vean Código Orgánico General del Proceso. Van a ver elementos sustanciales de la de los otros bancarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son necesarios en cuanto a su verificación en la sustanciación de cualquier tipo de causa. Bajo esta misma lógica, ¿qué es lo que sucede en el ámbito del cambio y específicamente en las letras de cambio? Esto ya no nos dice el Código de Comercio de forma expresa, pero lo desarrolla. ¿Y qué es lo que indica? Vean, señores, en la letra de cambio tenemos en los elementos extrínsecos o de forma, de lo que es la estructuración del título valor, tenemos dos clases de elementos, los sustanciales y los naturales. Los sustanciales, ¿qué significará? Significará que esos elementos son necesarios, que no pueden ser suplidos, que no pueden ser inobservados, que no pueden ser alterados, que si alguno de esos elementos le falta la letra del cambio, que son la mayoría, simplemente va a perder su eficiencia cambiar. Se acaba. Ejemplo de aquel elemento sustancial, por ponerles un ejemplo, la firma de él, giratorio. ¿Sí? Entonces, este es un caso práctico, esto es lo que llevó a consultar. Bien. Lo siguiente, ¿cuáles son los elementos naturales? Los elementos naturales son elementos prescindibles. ¿Sí? Son elementos prescindibles. Son elementos que se relacionan a aquellos casos en los que su falta o su omisión son suplidos por la propia ley. Es decir, si algún elemento hace falta dentro de la letra de cambio, es la propia ley la que suple su ausencia con la verificación de otro elemento. ¿Hecho? Bien. En este sentido, para que la letra de cambio cumpla con todos sus efectos, el propio legislador ha previsto esta clase de elementos, que son los menos, que están regulados en el 115, y que a su ausencia pueden ser cubiertos por otro de los elementos sustanciales. ¿Está claro hasta ahí o no? Bien.
Para aprender esto, es más fácil revisar primero el 114, entender que todos estos elementos son necesarios y luego remitirnos a los elementos naturales para saber cuáles pueden ser objeto de subsanación. De hecho, bien, aquí tenía usted el contenido del 114, ¿sí? ¿Antes o después? Antes, perfecto, muchas gracias. Bien, 114, letra de cambio. ¿Qué es lo que debe tener la letra de cambio? La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresado en el idioma empleado para su redacción. Las letras de cambio que no lleven la referida denominación serán, sin embargo, válidas si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden. La orden incondicional de pagar una cantidad, el nombre de la persona que debe pagar, librador o girado, la indicación del vencimiento, el señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y del lugar en el que se gira la letra y la firma de la persona que la emite, es decir, el librador o girador. Estos son los elementos de 114. Habrán elementos que evidentemente son sustanciales. ¿Qué elemento será evidentemente sustancial? ¿El nombre del girado será sustancial? Del beneficiario. ¿Qué creen? ¿Será o podrá ser suplido el nombre del girado? Por el entonces no creo que ¿Qué puede dice? suplirse o no sé. Por lógica. ¿Será necesario identificar el nombre del girado o no? De ley. ¿Por qué razón? Porque el concepto mismo de la letra de cambio nos dice ya, aquí en principio hay una relación tripartita. ¿Entre quién? Entre el que gira la letra, entre quien debe pagar la letra, que se le dirige la orden incondicional del pago, y del beneficiario. Si yo no pongo el nombre del girado, me complica. ¿Contra quién dirijo incluso el derecho de impuesto? Bien. ¿Qué dijo? ¿Qué? Se guarda la mesa con los otros. Sí. ¿Qué dijo en la relación? Pero en diferentes cantidades, pues ponía La menor. pero yo estaba revisando el artículo 83 y donde dice que eso sucede, no pierde la cantidad del título valor y se anula el título valor. Debemos revisar el 83 y después el 83. Artículo 83. Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras sencillas, Yo nunca entiendo estas cosas. en el caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. La lección Oye, una pregunta. ¿Y en esa parte dónde está el nombre del girado en esa letra de cambio? Ah, el nombre del girado. Pero no está el nombre del girador. No sé lo que están viendo. Es porque yo Aquí hace alusión al 83. El 83 no está dentro del régimen de las letras de cambio. el nombre del Está dentro beneficiario, del ¿dónde va? El 83 dice si es que existen varias cantidades escritas en números diferentes. Ahí pierde la calidad del título. ¿Qué es lo que pasa con la letra de cambio? Es que en la letra de cambio no se estructura bajo el modelo que usted tiene o que se comprueba por formato, sino es elaborado, ¿no es cierto? Y se deja espacios de cantidades. ¿Por qué? Porque se prevé que se vayan a ir dando abonos, ¿no es cierto? Se empieza con la cantidad de $10,000. Viene el girado y le paga $1,000. Usted luego pone $9,000. Luego viene y le paga $2,000. Se generan $7,000. Si existiera una estructuración de esa forma de la letra de cambio, ¿qué es lo que implica? Es válida la letra de cambio. Pero ¿por cuánto puedo hacer válida? Por la cantidad menor escrita en letras, siempre y cuando se evidencia que el 83 aquí hace referencia a que haya múltiples cantidades entre números y letras que no le puedan dar a usted la calidad veraz de la liquidez del título valor que usted está analizando. Y acuérdese que el 82 es régimen general. Por ejemplo, eso sucede en el caso de títulos acciones, por ejemplo, en el caso de compañías,
temas de facturas, por ejemplo, si hay múltiples valores, no sirve la letra de cambio, la regla es específica. ¿Sí? ¿Se ha entendido? La otra, es que su pregunta iba por acá, si es que tenemos aquí la cantidad de $100.000 y aquí tenemos $10.000, ¿por cuánto puedo demandar? Por 10.000. Por los 10.000. ¿Qué es lo que prevalece? La cantidad de derechos. ¿Está claro? Sí. Entonces, en el ejemplo que nos da su compañera, en el caso práctico real, ¿qué pasa si es que llega una letra de cambio a sus manos y aquí le pone, por ejemplo, $3.000, y su cliente viene y le dice, oiga, pues no era 3.000, este es un pillo, fueron $30.000, ahí están hasta los depósitos y las transferencias que le hice. El espacio de la cantidad está en blanco. Pueden poner $30.000, lo ponen, ponen $30.000. Puesto $30.000, ¿qué es lo que sucederá? Pues, ¿qué es lo que tendrá que decir? ¿Qué es lo que prevalece? Prevalece la cantidad en números. ¿Esto a qué nos lleva? Que si es que algún cliente va a firmar una letra de cambio en garantía, no va a quedar rastro que sea en garantía, es muy difícil demostrar aquello. Dice, oiga, me está haciendo que firmara la letra de cambio y me piden que sea en blanco. No. Está bien, firme en blanco porque le van a llenar el momento que usted deje de pagar. Sí, eso es lo que hace. Si usted se va a almacenes de España, por ponerles un ejemplo, si sacan una lavadora, una refrigeradora, le van a hacer llenar de manera que les deje en blanco. Bien, ¿qué es lo que ustedes van a tener que decirle como mínimo a su cliente que deje llenar? ¿Qué es lo que ustedes le recomendarían por lo que ya saben? Te llama su amigo este rato y dice, oye, vos que dices que estudias Derecho, me dicen aquí, me estoy sacando una... Si hay esos amigos, ¿no es cierto? Generalmente los borrachos. Tengo un pato Sí. y estudio Derecho. Tengo un pato y estoy sacando este rato una cocina, una refrigeradora, y en el almacén me están diciendo que tengo que dejar firmando una letra de cambio. Ni sé qué es este, mando la foto. Me dicen que llegue en blanco, solamente firme. Ok, Me dices, no oye, no firmas, no le ves, no sirve. Espérate, ya voy. Ya, le van a decir, oye, ya tengo que dejar firmado porque te están dando a buen precio. Es lo mínimo que ustedes pedirían. La Es lo que yo, oye, cantidad. te sugiero llena. La cantidad. La cantidad como mínimo, ¿no es cierto? ¿Pero en qué? En letras. Dejarás llenando en letras. Enteras, animal, no pongas números, Me olvidé de contarles el caso que tuve ayer en banca, súper rápido, procesar. Eso deja. Pero sí se ve como de su show. Entonces citaron y le demandaban las actividades del trabajador. Estaba tan presentada la demanda que decidí no contestar. ¿Se fue? Sí. ¿Por qué no contesto? No contesto porque el artículo 157 del Congreso dice ante la falta de contestación que se entiende. Negativa, pura y simple. Tienes que probarme todo. ¿Sí? En materia laboral se da la reiteración de la carga de la prueba. ¿Cuándo? Cuando se prueba la relación laboral, tienes que demostrar que vos has cumplido como trabajador, como empleado. ¿Cuándo tienes que demostrar? Esto es interesantísimo. Esto es súper rápido porque ya sí, no tiene chepado, ¿no? No, sin contestar la belleza. La señora llegó con dos abogados, uno más grosero que el otro, diciendo que soy dejado. Que se va a enterar la empresa que va a contestar. Ya necesito presentar un solo papel. ¿Dónde está la media buena? Sin presentar pruebas, que fue una estrategia Arriba, procesal. a la No presentada la demanda, no había pruebas para el tema de las utilidades que decidí no contestar para evitar el efecto 151 al coger, que es la nueva prueba. Se contesta, sobre los hechos que contesta para presentar nueva prueba. Les iba a dar chance de que corrijan toda la deficiencia probada. Es mejor quedarse callado. ¿Y cómo se Una pone buena esta estrategia, cocina? no de defensa. Es una muy buena estrategia para ganar el proceso. Sí. En este caso, ¿qué es lo que decían los abogados de allá? De la señora, la ex trabajadora decía, verá, yo ya probé la relación laboral, el 169 dice que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, pero en materia laboral la carga se reinvierte. ¿Pero en qué derecho? Los derechos que son permanentes. ¿No? Entonces, ¿se entiende? Por ejemplo, si la Sofía me demanda a mí, en calidad de ex trabajador o trabajadora, si ella logra demostrar que hubo relación laboral, y dice, no me ha pagado el último mes, ¿quién tiene que demostrar el pago? Yo, porque ella no puede demostrar un hecho negativo.
Sí. Si ella dice, no me pagó el 13º, no me pagó el 14º, que son permanentes, se dan cuenta, ¿quién tiene que demostrar que sí pagó el 13º, el 14º? El trabajador. Yo. Ay, Pero si ella dice, no me pagó las comisiones, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque las comisiones, una comisión es una remuneración variable de acuerdo al cumplimiento de metas. ¿Quién tiene que demostrar que llegó a las metas y que se hace acreedora de comisiones? Es la trabajadora. Lo mismo pasó en el tema de utilidades. Y dijeron, ya demostré la relación laboral. Sí, eso es materia de controversia. Entonces ahora páguenme las utilidades. ¿Por qué? Es que los trabajadores tienen derecho a las utilidades anualmente. Sí, pero ¿cuándo? Según el 97 del Código de Trabajo. Cuando haya utilidades líquidas. Que tiene, ¿cuál es la premisa básica? No es solamente esa. Entonces voy a decir ¿qué es lo mínimo que deben probar para demandar utilidades? La relación laboral como base. Pero van a tener que demostrar que la empresa tuvo utilidades líquidas. O sea, ahí el trabajador tiene derecho a percibir utilidades. No solamente eso. Tiene que demostrar los días que laboró. Tiene que demostrar el número de trabajadores que tenía la empresa. Si demanda el 15%, tiene que demandar, tiene que demostrar que tenía cargas a su cargo, el número de cargas, el número de cargas también de los trabajadores. Pero aparte de eso, y eso ha decidido la Corte Nacional, lo ha decidido siempre. Yo saqué los sentencias del 2018 y del 2020. Pruebas de la parte general en este caso. Prueba 1. Historia laboral. Prueba 2, número de aportación. Prueba 3, aviso de entrada. Prueba 4, RUC de la compañía. Prueba 5, testimonial. Declaración de parte de la demandada y declaración de parte del representante legal del accionario. A la única que no puse fue a la declaración de parte del accionario. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 177, número 4, cuando se demanda a una persona jurídica y no se identifica que el representante legal ha intervenido en los hechos que forman parte de los fundamentos de la demanda, simplemente puede decir que no se le llame porque no va a apostar en absolutamente nada. La jueza me dio paso. Con esos medios de prueba, ¿qué es lo que demostró la parte accionante? Que hubo relación laboral. Nadie dijo que no había relación laboral. Pudo demostrar las utilidades. La jueza podía pedir de oficio pruebas. Me da miedo. Quieren hacer firmar. Sí, yo también creo que no. La Corte Constitucional necesita una sentencia en donde indica que las pruebas de oficio tienen que estar debidamente fundamentadas, que además no pueden tergiversar los hechos planteados en la acción. Y creo que la tercera que se le quedó a la Corte Constitucional es que no pueden romper el equilibrio procesal. Es decir, la prueba de oficio para mejor proveer casos de arbitraje no pueden suplir las deficiencias técnicas de una de las defensas técnicas de las partes procesales. Porque ahí se rompe el principio de imparcialidad. Yo como árbitro puedo que la Sofía Yelén dice, oiga, vea, los daños y perjuicios ascienden a tanto. Porque Eric me dice, oiga, la fórmula de cálculo del contrato es esta. Y me trae un peritaje para decir eso. La Sofía me dice, está mal aplicada la fórmula, no hay perjuicio, porque la fórmula de cálculo es eso. Yo soy árbitro en derecho, podré llegar a determinar la certeza de todo. No, ahí sí puedo pedir un prueba para mejor. ¿Está claro? Ahora recién le mandé una prueba para mejor proveer en caso de una excepción previa, falta de competencia. En la empresa pública no es como contratista. Ellos demandan en vía arbitral, la empresa pública dice, ustedes no tienen competencia porque se trata de una terminación unilateral del contrato. Se le concede la palabra a la parte accionante para que responda a la excepción previa y dice, oiga, pero si es que ya tuvimos un juicio ante la justicia ordinaria y fue la empresa pública la que presentó la excepción previa de existencia de cláusula arbitral. Pues claro, yo ahí le digo a la parte accionada de la empresa pública, eso es cierto, sí doctor, hay un proceso, pero es distinto, ya perfecto, entonces si prueba para mejor resolver. Usted me dice que hubo el proceso, nunca presentó la prueba y se de la excepción y en materia arbitral no hay los 10 días de 161 que se le puede presentar pruebas para los nuevos hechos y no pudo presentar. Usted me reconoce que hubo el documento, tráiganme el proceso para revisar. ¿Se entiende?
no es roto el equilibrio, parto de un hecho aceptado por ambas partes. ¿Sí? Eso me sirve para declarar mi competencia en proceso. Entonces, eso quería comentar. Bien. Cada vez no soy un robot, está más complicado de Bueno, verificar. entonces estamos claros hasta ahí, ¿no? Bien. No quería contar en relación al proceso, porque en ese caso también de ayer no existió citación y uno de los abogados me decía, Juan Carlos, alegando la falta de citación, no estuvo hecha de forma correcta una de las partes. Dije, no, ¿por qué está allá? Está allá. Nos preguntan la varias cosas y la que costa. Y vamos al fondo, no van a poder quedar. Bueno, artículo 114, numeral primero. ¿Qué es lo que dice? La denominación de la letra de cambio inserta en el texto mismo del documento, expresado en el idioma empleado para su redacción, las letras de cambio que no lleven la referida denominación no podrán ser consideradas como letras de cambio, pero sí van a poder ser consideradas como tales si es que tienen la indicación expresa de ser a la orden. Entonces, en los casos de documentos que no lleven implícito la denominación de letra de cambio, pero sí contuvieren la indicación de ser a la orden de, se consideran letras de cambio. Mi criterio personal es que, por ejemplo, este es un elemento natural, no sustancial. No suplido por el 115, pero sí suplido por la misma norma. ¿Por qué? Porque dice, vea, lo necesario en el letra de cambio es que el documento diga letra de cambio. ¿Sí? Pero si no dice letra de cambio, puede valer como letra de cambio si es que se indica que sea pagadera a la orden de. En el ejemplo práctico que ustedes están viendo, quería consultarles a ustedes si es que observan aquí que se diga letra de cambio. ¿Sí? Entonces, muy bien. Aquí dice letra de cambio. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasa si es que no diría letra de cambio? Olvídense de esto. ¿Puede ser considerada como letra de cambio? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque se dice que sea a la orden. ¿Se dan cuenta? Se acabó. La denominación del título es importante porque es un medio que le sirve para advertir al autor la obligación que está asumiendo. Acuérdense que en materia procesal están asumiendo una obligación incondicional y también ejecutiva en cuanto al contenido que esto implica. Bien. El segundo requisito de la letra de cambio, súper simples estos. ¿Cuáles son? Es la orden incondicional de pagar la cantidad de dinero. En este caso, ¿qué es lo que implica? El girador ordena al girado pagar la suma de dinero, pero si es que no la acepta, esta orden no la paga, esta orden pasa a ser una promesa por parte del girador para realizar el pago. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Vamos al caso práctico. Bien. ¿Qué es lo que dice? Debe existir la orden incondicional de pago. La orden incondicional de pago, ¿de quién viene? ¿De quién proviene? No es del girado. ¿Es de quién? Es del girador. ¿Está claro o no? Bien. Por ejemplo, si ustedes quieren obligarle a alguien en la letra de cambio, sin ser garante o sin ser el girado, ¿cuál es un mecanismo válido según nuestra legislación? ¿Siendo qué? Siendo girador. Sí, siendo girador. ¿Se acuerdan que veíamos en las características de la letra de cambio de que todos los signatarios de la letra de cambio se obligan ¿de qué forma? De forma solidaria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si es una letra de cambio en la cual yo soy el girado, sí, yo soy el girado, ustedes me prestan a mí $50,000 y yo firmo aquí y mi hermano que tiene plata firma como garante. Mi hermano que tiene plata firma como garante. Más bien, mi hermano Chiro firma como garante y gira la letra de cambio mi papá. ¿A quiénes pueden demandar ustedes?
A Y los eso. tres. No puedes demandar a mí como obligado, le van a poder demandar a mi hermano como garante y se topan, por ejemplo, viene el cliente y dice, oiga, me yo hice firmar a Juan Carlos, sí, y es más, el papá fue testigo que me iba a tener que pagar y ahorita se hacen los locos. Es más, el papá firmó en calidad de testigo la letra de cambio como girador. ¿Qué implica eso? Que él también será obligado. Los tres me pagan porque él también. Bien. Y verás, porque no acepto, yo no te acepto la letra de pago, que no acepto la deuda, tú eres la gran encargada. O si yo no pago, tú sigues en encargado. Por lo tanto, no sería una letra de cambio. La orden debe ser incondicional, no debe estar sujeta a ningún hecho, es decir, a ninguna condición que la haga incierta la exigibilidad del importe del derecho crediticio que está contenido en la letra de cambio. La orden incondicional debe determinar de forma exacta la cantidad que debe pagarse, se determina la cantidad exacta de la obligación también. Por eso es que es importante que sea una orden incondicional de pago. Hasta ahí siguen los dos elementos que hemos revisado hasta ahora. Bien, siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El nombre de la persona que debe pagar. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de esto, Yo la perdono. Pónganme bien, pero en el versículo. Me parece perfecto, un perfecto trato. ¿Qué pensé? A mi papá le quieren hacer pero una réplica, verás, porque tiene un contrato de charla que mi papá va a instalar en condominio. Y así es de que es de 3.500, ¿ya? Y le dicen que lo van a entregar, o sea, de una, apenas firma mi papá el contrato, le entregan el dinero para que él compre los materiales y aparte la mano de obra de mi papá. ¿Ya? Y dice que como garantía se va a firmar una letra de cambio. ¿Me entiendes? O sea, que en caso de que no cumpla mi papá, le pueden devolver por los $3.000. ¿Ya? Pero el problema es que estaban diciendo que ellos van a darle el 80%. Y el 20% le dan cuando acabe, pero aún así tienen que firmar la letra de cambio por un total, como si hubieran dado todo. Así que si está mal, pues se estaría obligando por todo, no solo por lo que le dieron. O sea, si algo sale mal, y si pasa algo, pues solo se obligue por lo que le dieron a mi papá. Así que ellos quieren la garantía. Y ya, eso es pero sí, por eso no le quiere pagar todo. O sea, le tiene que pagar todo si mi papá firma la letra de cambio de todo. O si no, mi papá firma la letra de cambio de lo que le den. No de todo. Sí, está loco. Le voy a advertir a mi padre todo lo que aprendí en esta clase. Muy bien. Toda mi super clase de día de hoy. No estaba entendiendo nada, te juro. Ahorita ya estoy más entendido porque estamos viendo, entonces la Meli no puede demandar. Está la firma del girador. Y eso es obligatorio. Porque puede faltar mi firma, pero tu firma no. Porque tú eres el girador. Pero tú puedes poner que ya, que me cobren a mí. Yo te voy a decir, pinche Ángeles loca, yo no te voy a cobrar nada. Yo te voy a pagar. Está loca. Demándala a ella, a mí qué, yo no acepté. Es que tienes que hacer. Yo digo, yo no pagué, yo no firmé por esa letra, señores. de quien está obligado a efectuar el pago. ¿Sí? Entonces, esto en dónde va a estar identificado. No veamos el caso práctico, vamos al acá. ¿Sí? Bien, bueno, aquí está el estado codificado. En su ejemplo, en su formato, consta precedido por la letra A. ¿A quién va dirigida la obra? ¿Cierto? Ahí se identifica al gerente. Nótese, y según el 114, voy a seguir siendo con ustedes, no consta la necesidad de la firma del girado. ¿Cuál es la firma que se necesita sí o sí en la letra K? La del girador. ¿Sí? Por eso es que siempre, para que ustedes acuerden, la ecuación cómo es.
para tener la acción cambiaria directa, necesito la firma de aceptación. De hecho, la firma de aceptación, no para tener letra de cambio, para tener acción cambiaria directa. Y a los abogados, ¿qué es lo que nos interesa tener? Los requisitos de la letra de cambio, pues, también la acción cambiaria, si no, no va a poder ganar. De hecho, por eso es que la aceptación es fundamental. Bien, la persona que debe pagar, esto es importante también, alguna vez en algún año hicieron esa consulta. Aquí, ¿quién puede ir? Puede ir una persona natural o puede ir una persona jurídica identificada. ¿Sí? Para que ellos no hay limitación. Bien, siguiente elemento. El siguiente elemento es la indicación del vencimiento. Es fundamental. ¿Por qué razón es fundamental? Porque básicamente en este caso se va a poder identificar desde qué momento la letra de cambio puede ser recibida. Si la fecha de vencimiento todavía no se cumple, la letra de cambio no puede tener una exigencia determinada. La fecha de vencimiento siempre debe ser posible y por lo tanto va a tener que ser siempre posterior a su fecha de creación. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Bien, entonces, en este ejemplo, si ustedes observan, no tienen una fecha de creación, no hay la fecha de creación, pero sí hay la fecha de vencimiento. De hecho, la fecha de vencimiento también, ¿por qué es importante? También es importante porque la fecha de vencimiento también, obviamente, tendrá que ser coherente con la fecha de aceptación. Las letras que tengan mecanismos de vencimiento diferentes a los que ordena la ley, simplemente serán consideradas como nulos. No puedo poner cualquier vencimiento. Existen vencimientos que están previamente establecidos. ¿En dónde está el vencimiento? El vencimiento está en la parte de arriba. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Van a encontrar en sus formatos el término vista. ¿Por qué vista? Porque ¿qué letras de cambio pueden generar intereses? Las que son generadas a la vista o a cierto plazo de la vista. ¿Sí? Entonces, vamos a este ejemplo o al caso práctico, solamente para que ustedes se den cuenta. ¿Qué pasa si es que su compañera dice, aquí ya me dice vencimiento el 25 de septiembre del 2026, aquí está el lugar y la fecha de expedición, que es coherente, ¿no es cierto? Yo les decía que la fecha de expedición tiene que ser coherente con la de aceptación. ¿Por qué razón? Porque si es que la aceptación es anterior a la fecha de creación de la letra de cambio, ya no me va a servir. La aceptación no me sirve. La letra de cambio vale, la aceptación no. ¿Está claro? Bien, entonces, tengo la fecha de creación, ¿no es cierto? Tengo la fecha de creación y en este caso ella dice cuándo vence el 25 de septiembre del 2026. Ella aquí puede decidir, su compañera, dejarle en blanco, es decir, dejarle así, ¿no es cierto? Dejarle así a la letra de cambio, en blanco. ¿Eso qué significa? Que la letra de cambio tendrá un vencimiento a día y fecha fija. ¿Cuándo? El 25 de septiembre del 2026. Si ella demanda, aquí está, dice con el interés de, no sé qué dice aquí, cero, no sé, dice cero, no sé si aquí puede poner usted un 8%, ya, que diga el 8% desde su emisión y vencimiento. Bueno, pongamos desde la emisión y nos demanda de esa forma. Nosotros, ¿qué podremos defender? Tal vez no la cantidad, pero sí los intereses. De hecho, ¿por qué razón? Porque en este caso no estaríamos frente a un vencimiento a la vista o a cierto plazo de vista, sino de fecha fija. ¿Sí? Porque luego del vencimiento, sí o sí vamos a tener intereses moratorios. De hecho, ahora, ¿qué pasa si es que ella dice, no, quiero que sea a la vista? Tiene el 25 de septiembre del 2026, pueden indicar,
Cuenca 25 de mayo de 2026 y por lo tanto el vencimiento será mayo a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre, mayo a junio, julio, agosto, septiembre. Aquí podrán poner 4 meses. Y yo les recomiendo poner 4 meses. Porque si se meten en días, contarán bien los días. Sí, con calendario. Porque si es que se equivocan, acordándose que hay meses de 30 días y otros de 31 días, y no le coincide, y son fechas contradictorias, ¿qué va a pasar en ese momento? Pueden solicitar la nulidad de la letra de cambio y entonces le dan paso a la nulidad. No se asusten si ustedes ponen aquí 4 meses, aquí el 25 de septiembre, y haya por ahí algún trasnochado que le diga los vencimientos son contradictorios. Está a plazo fijo y está a cierta fecha de la vista. ¿Por qué? Porque los tribunales, en este caso los jueces de distancia, consideran que la forma la forma de vencimiento está dentro del cuerpo de la letra. Es la fecha de cambio. Eso les voy contando de pongo acuerdo a lo estos que se dos, va viendo tengo que calcular bien en el día. mi pato. Bien. Las formas de indicaciones del vencimiento, esto está en el 146 del Código de Comercio, y esto ustedes traen para el día lunes. ¿Sí? Van a tener que revisar el 146 y ver todos los mecanismos de vencimiento que nos da la letra de cambio. Al día fijo, a cierto plazo a la fecha, a la vista, a cierto plazo a la vista, y vencimientos sucesivos. Aquellas letras que contengan vencimientos diferentes a los antes citados simplemente serán nulos. Hemos desarrollado esto que ustedes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos tenemos según lo que vemos ahí? El señalamiento del lugar en donde debe efectuarse el pago. Por medio de este requisito se va a tener que identificar en qué lugar tiene que realizarse el pago. Yo les consulto a ustedes. Dentro del formato de letra de cambio, ¿ustedes tienen el lugar en el cual tienen que darse el pago o no? ¿Dice el lugar de pago o no? ¿En dónde? ¿En dónde? No, yo no veo. Es en Cuenca. Están viendo que diga lugar de pago, dos puntos, Cuenca, Azogues, Paute, Lancero. Sí, creo que puedes poner aquí. Y si no pones aquí, se entiende que es la de acá. Sí, pero aquí la dirección de quién es, no es del pago. No es de girador. ¿La dirección de quién es? Del girador. De Don Clever, la dice. Por eso tú Dice, puedes ponerle Clever está en esta a dirección o dirección acá. de quién, de Don Clever. ¿Por qué? Recuerden que esto es como una carta. Está diciendo, esta orden incondicional de pago va dirigido a Clever. Y él vive en Cuenca, organización Esa es la casa del girado. Sí. O sea, te puedes poner aquí o acá. Entonces, no, la parte de atrás, la parte de atrás son los requisitos de la letra de cambio o no. La parte Son de atrás, ¿qué aquí tiene? vencidos. Aceptación, Esto es importante. avales y endosos. Nada más. Y la ¿Está aceptación. claro o no? Entonces, Y la fecha acuérdense, el lugar de pago será un elemento sustancial o natural. Podría ser natural. Sí, quédense con eso. Me vale verga, Bien, si no me el pagan siguiente pago. elemento, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. Simplemente tiene que identificarse quién es el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? ¿Está claro eso o no? Bien, en la letra de cambio consta quién debe pagarse o a quién debe pagarse la letra de cambio. Sí, aquí estamos. ¿El nombre de quién? El nombre del beneficiario. ¿Está claro? Bien, siguiente elemento. La indicación del día y el lugar en el cual se gira la letra de cambio y servirá para computar la fecha de vencimiento de la misma. Identificación del día y el lugar en el cual se emite la letra de cambio. ¿Consta aquí o no? Sí. ¿En dónde está? Ahí está. ¿Cierto? Día y lugar en el cual se emite la letra de cambio. ¿Por qué es importante la fecha de emisión de la letra de cambio? Porque es fundamental. Porque desde ese momento será el cálculo o la forma de llegar a determinar el vencimiento. El vencimiento. La prescripción desde qué momento se generará. ¿Desde el vencimiento o desde el emisión? Desde el vencimiento. Sí, porque desde ese momento el derecho es vencimiento.
Bien, siguiente elemento, la firma de la persona que emite la letra de cambio. Son todos los elementos de la letra de cambio. 214. ¿En dónde está? Está en esta parte. ¿Sí? Ya les he dicho, lo que necesitamos es firma de el girasol. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí, claro. Entonces, dicho esto, quedamos hasta aquí. El día lunes les traen mapas conceptuales, las formas de vencimiento. Revisado el artículo 146 del Código del Comercio y con bibliografía. Al finalizar el cuadro, ustedes me ponen las fuentes bibliográficas que les sirvieron para llegar a determinar cuáles son las formas de vencimiento. Y en cada forma de vencimiento ustedes traen ejemplos. ¿Está claro? Bien. ¿Está bien? Eso es la respuesta. Han de ser muchos, ¿no? ¿Es un mapa conceptual? ¿El conceptual grande o hago uno por cada uno?